Muy bien, bueno, pues vamos a dar paso a la palabra de Dios. Bienvenidos los que vienen por primera vez, qué bueno que están aquí. Y bueno, ¿qué le parece si continuamos entonces con la palabra del Señor? ¿Están listos para la palabra del Señor, mi hermano? Muy bien, pues vamos a estos temas que estamos viendo los domingos, temas de interés espiritual. El tema que le traigo hoy le titulé Imitadores. El texto que vamos a estudiar es Efesios 5:1. Imitadores. Efesios 5:1. ¿Lo tiene? Muy bien. Los que no, me espero un poquito para leerlo juntos. ¿Ya todos lo tenemos? Muy bien. Dice Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros, mis hermanos, somos llamados por Dios. ¿Sí o no? ¿Amén o no? Él nos invita a ser imitadores de su amor, porque somos sus hijos amados. ¿Cuántos lo creen? No estamos solos ni abandonados. Nuestra vida tiene un modelo perfecto, mis hermanos. Y yo que le pregunto a usted, ¿quién es este modelo perfecto? Jesús, es Cristo, nuestro modelo perfecto. Y cada acción, mis hermanos, cada palabra, cada decisión puede reflejar el corazón de nuestro Padre. Amén. Pero el mundo ofrece modelos atractivos, mis hermanos, que parecen prometer felicidad y éxito, pero que terminan llevando a la oscuridad. Antes nosotros, hermanos, nosotros éramos tinieblas, ¿sí o no? ¿Sí? Vivíamos engañados y atrapados en deseos que destruían nuestra alma, ¿sí o no? Y ahora en Cristo, mis hermanos, hemos sido llamados a andar como hijos de luz, rechazando la inmundicia, rechazando la avaricia y las palabras vacías que justifican la desobediencia. Este llamado, mis hermanos, no es solo un código de conducta, no, es un estilo de vida que refleja nuestra identidad. Tenemos que mostrar con nuestra vida ese Dios que nos ha rescatado a nosotros. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, cuando imitamos a Dios, nuestro amor se vuelve sacrificial. Es decir, nosotros amamos no de una manera egoísta, sino que nos despojamos de nosotros mismos y amamos a nuestros hermanos sin importar recibir nada a cambio. Ese es el amor sacrificial. Entonces, nuestra conducta, mis hermanos, refleja pureza, refleja nuestra presencia, ¿verdad? Brilla en medio de un mundo oscuro, porque se supone pues que somos luz, ¿verdad? Que somos la sal. Entonces no solo somos espectadores de la luz, mis hermanos, somos portadores de la luz, ¿sí? Hoy vamos a explorar juntos, mis hermanos, cómo caminar como hijos de luz, cómo tenemos que amar a Cristo, así como Él nos amó. Y cómo debemos de evitar ser partícipes de la desobediencia. ¿Me puedes subir un poquito más, hermano, por favor? Entonces descubriremos que nuestra identidad en Cristo, gracias, transforma, mis hermanos, nuestra manera de vivir, para que cada paso que nosotros demos en este caminar con Cristo sea un testimonio vivo de amor y de santidad de Dios. Amén. Entonces Pablo, mis hermanos, en esta carta a los Efesios, en el capítulo 4 y 5 de Efesios, Pablo, mis hermanos, está estableciendo parámetros para que los creyentes ejerzan su libertad en Cristo. Hay 5 pasos, mis hermanos, entre estos dos capítulos, desde el versículo 1 de Efesios 4 hasta el capítulo 5, versículo 15, hay 5 pasos. ¿Y cuáles son estos pasos? El primer paso es andad en unidad. El segundo es andad en santidad. El tercero es andad en amor. El cuarto paso es andad en luz.
Y el quinto es andad en sabiduría. Efesios 5, mis hermanos, nos muestra cómo hacerlo. Nos dice los pasos, cómo debemos de caminar. Y dice Efesios 5 que debemos de andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría. Y estos tres caminos, mis hermanos, del capítulo 5, que describen la vida cristiana genuina, digan todos genuina, la vida cristiana genuina, y que nos llevarán a nuestro destino, el regreso de nuestro Señor, mis hermanos, cada vez es más eminente. Si lo vemos, usted se dará cuenta, usted no debe de, mi responsabilidad es de abrirle, yo no, el Señor abrirle los ojos, pero yo decirle, ¿verdad? Darle el mensaje. Yo soy solamente el mensajero. Sí, yo soy el único que trae las cartas y el que escribió ya el mensaje fue el Señor, y Él está advirtiendo con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, mis hermanos. Y esos tres caminos que le estoy mencionando de Efesios 5 nos van a ayudar a que llevemos una vida cristiana genuina. Y esa vida cristiana genuina, mis hermanos, nos va a llevar a nuestro destino. ¿Y cuál es ese destino? Bueno, como le decía, el regreso de Cristo cada vez es más eminente y tenemos que tomar las cosas de Dios con mayor seriedad, mis hermanos, con mayor seriedad. Ya no estamos para vivir en egoísmos, ya no estamos para vivir en lo que nosotros queremos, sino someternos a lo que el Señor dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús, mis hermanos, no solo dijo que creyéramos en Él, no, porque los demonios creen. ¿Cuántos lo saben? Y tiemblan, dice la Escritura, ¿verdad? Pero Jesús no solo nos dijo que creyéramos en Él, sino que camináramos con Él, así como Él caminó. Eso fue lo que Jesús nos dijo, ¿sí o no? Su venida, mis hermanos, no debe encontrarnos distraídos, porque hoy en día hay tantas distracciones, mis hermanos, tantas distracciones. Y muchos vamos a estar distraídos cuando el Señor venga y ni cuenta nos vamos a dar. ¿Sí? Y muchos están distraídos en los afanes del mundo, ¿verdad? Y luego no viven como hijos de luz, amando, perdonando, rechazando el pecado y brillando en medio de un mundo oscuro. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos, hoy. ¿Sí o no? Hoy nos mezclamos con el mundo y la gente que vive en tinieblas ni cuenta se da que nosotros somos cristianos. No lo estoy regañando, no estoy enojado, no. Así hablo, hermano. La mejor manera, mis hermanos, de esperar a Cristo es vivir como Él nos enseñó, ¿cierto o no? Sí. Es como cuando esperas a un invitado especial en tu casa. Usted cuando espera a un invitado especial en su casa, ¿usted qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Pone a toda la familia y todos empiezan a limpiar. Andan las ventanas que nunca habías limpiado, las empiezas a limpiar. Los pisos, los baños, hasta el techo lo empiezas a limpiar. Y luego si ves mugre, dice, tráete la pintura para pintarla aquí. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Cuando tú invitas a un invitado especial, no te sientas en tu casa de brazos cruzados, ¿verdad que no? Sino que empiezas a limpiar, empiezas a ordenar y a preparar todo. El invitado especial está por llegar, mis hermanos. La esperanza de su llegada, mis hermanos, cambia tu manera de vivir en este momento. Si debe ser con la venida de Cristo, mis hermanos, cada día, así debe de ser con la venida de Cristo. Cada día, mis hermanos, es una preparación para recibirlo con gozo. Así debería de ser. Todos los días debemos estar preparados para cuando Él venga. Así como cuando tú te preparas cuando viene un invitado especial a tu casa, así debes de estar tú preparado. ¿Sí? Porque ¿qué dice Mateo 24:44? Dice Mateo 24:44, por tanto, también vosotros estad ¿cómo? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensas. Que menos piensas. Las señales ya las estamos viendo, mis hermanos. El día y la hora nadie las sabe.
pero tenemos que estar preparados. Lo vimos la semana pasada, que debemos estar preparados, mis hermanos. ¿Sí o no? Mire, entonces veamos detalladamente el primer camino, y es aquí donde voy a desarrollar todo el tema con el primer camino, para andar en las huellas de nuestro Padre, mis hermanos. El primer camino, ¿cuál fue? Andar en amor. ¿Sí? Entonces tenemos que imitar a Dios, mis hermanos, como hijos amados. Porque dice Efesios 5:1, sed pues. ¿Sí? Y esta palabra, sed pues, es decir, está diciendo Pablo, sean, ¿verdad? Que viene de una palabra griega, ¿verdad? Que significa conviértanse, vivan como. Es lo que está diciendo, sean pues, vivan, conviértanse. Indica, mis hermanos, un llamado a la acción continua. Conecta con lo que dice anteriormente en Efesios 4:32, ¿sí? Donde dice que debemos de quitarnos de nosotros todo peso del pecado. Debemos de quitarnos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. De ahí viene todo esto, mis hermanos. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó en Cristo. De ahí viene esto, mis hermanos. Por eso dice, vivan, sean pues, vivan como verdaderos cristianos. ¿Verdad? Entonces, la vida cristiana, mis hermanos, comienza con perdón, amor y renovación. No es solo un consejo teórico, mis hermanos, sino una invitación práctica a vivir de cierta manera. ¿Cuál es esta invitación que nos hace Pablo aquí? Estamos viendo en el versículo 1. Sean pues, y es una invitación. ¿Cuál es la invitación? A que seamos ¿qué? Imitadores. A ver, digan todos imitadores. ¿Imitadores de quién? De Dios, ¿verdad? Y esta palabra imitadores viene de una palabra griega que traducida se traduce como mímico. ¿Usted sabe lo que es la mima? ¿El mimo? ¿La mímica? ¿Usted sabe lo que es la mímica o no? Levante su mano quien no sabe. Todos saben, ¿verdad? Entonces, un mimo, ¿verdad? Es alguien que copia fielmente al modelo. ¿Sí? También significa, esta palabra imitadores, seguidores. También significa del griego, seguidores. Ahora, ¿cuántos aquí han visto un mimo? ¿Nadie? Todos lo han visto. ¿Sí? ¿Está aquí conmigo, hermano? ¿Qué es lo que hace un mimo? Bueno, un mimo imita acciones comunes, como tales como ¿qué? Caminar contra el viento, ¿no? Y ahí está, así como que le hace que está caminando y usted se la cree, ¿no? También imita como que está subiendo la escalera o bajando la escalera, ¿verdad? Y usted se la cree. ¿Sí? También hace como que abre una puerta invisible, un mimo. Ya se lo está imaginando, ¿verdad? También un mimo imita emociones humanas, la tristeza. Y como se pintan, se le ve, ¿no? Bien marcadas las facciones de la cara, las expresiones de la cara, ¿verdad? Imitan la tristeza de alguien, ¿verdad? Que pierde algo, o la alegría de un encuentro, o el miedo al peligro. Todo eso lo imita un mimo. También imita a personas, a estereotipos. También la hace como de borracho, de un enamorado, y hasta le hace así, ¿no? Cuando empieza así a enamorarse, le palpita el corazón. Un trabajador cansado. En fin, mis hermanos, un mimo imita todo, ¿cierto o no? Allá en Guadalajara me acuerdo que íbamos en el centro de la ciudad y tú vas caminando por la Plaza Tapatía. Los que conocen la Plaza Tapatía, ¿cuántos son de Guadalajara aquí? Levante su mano. Son de la tierra bendita, bien. Entonces, vas caminando por la Plaza Tapatía, ¿no? Y estás ahí y de repente todos empiezan a reír y tú dices, ¿qué? ¿De qué se ríen? Es que el mimo va atrás de ti imitándote cómo vas caminando. Y si vas caminando así como así, él también te imita y todos se están riendo. ¿Sí lo has visto o no? Y luego volteas y el otro se hace distraído, ¿no? Pero lo especial, mis hermanos, del mimo es que imita lo real sin necesidad de objetos o palabras. ¿Sí o no?
creando una especie de espejo exagerado donde el espectador se ve reflejado. Por eso siempre todos están así viendo al mimo. No habla, no trae herramientas, pero todos están viendo atentamente al mimo lo que está haciendo. ¿Sí? Eso es lo especial de un mimo, es como un espejo. Y cuando lo vemos que imita todas esas cosas, nos reflejamos ahí. Esto conecta, mis hermanos, con lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 5:1. Sed pues imitadores. Y ser imitador significa reproducir, significa reflejar, significa seguir el ejemplo de alguien más. ¿Sí o no? No es simplemente copiar superficialmente, mis hermanos, sino adoptar actitudes, adoptar comportamientos o estilos de vida que se ven en la persona que se imita. ¿Sí o no? Sí. Así como el mimo imita la vida para transmitir un mensaje, mis hermanos, el creyente debe de imitar a Cristo en su forma de vivir, en su forma de hablar y en su forma de amar. Así, mis hermanos, el mimo exagera un gesto para que todos lo vean. El cristiano refleja a Cristo en su vida para que otros lo vean en él. ¿Sí? Entonces debemos de ser imitadores ¿de quién, mis hermanos? De Dios. Es lo que dice el texto. Sed pues imitadores de Dios. ¿Sí? El modelo, mis hermanos, no es otro cristiano. Sean pues imitadores como el pastor. Y muchos son imitadores muchas veces del pastor. Y el pastor es un pecador igual que todos. ¿Sí o no? El modelo no es otro cristiano, mis hermanos, sino Dios mismo en Cristo Jesús. Porque ¿qué dice Mateo 5:48? Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí no se trata, mis hermanos, de imitar físicamente a Dios, lo cual es imposible, ¿cierto o no? Sino de reflejar su carácter, de reflejar su amor, de reflejar su santidad, de reflejar su bondad, de reflejar su perdón. Eso es lo que debemos nosotros de reflejar, mis hermanos. ¿Sí o no? Implica reflejar el carácter de Dios en la vida diaria. No solo en acciones externas, mis hermanos, sino en pensamientos y en actitud. Y a veces tenemos unas actitudes que, ¡ay, qué bárbaro! ¿De verdad eres cristiano? Yo a veces me pregunto, ¿de verdad somos cristianos con nuestras actitudes? ¿De verdad? Sí, primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, ¿qué más? Debe de andar ¿cómo? ¿Cuántos permanecen en Cristo? Nadie. Aunque sea por fe, hermano. Amén. Pues debe de andar como Él anduvo. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra identidad, mis hermanos? Regresando a Efesios 5. Dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Y nuestra identidad cuál es? Como hijos amados. Esa es nuestra identidad, mis hermanos. Nuestra identidad es hijos, como hijos amados. La palabra griega, mis hermanos, para amados significa consagrados, significa preciosos. Sed pues imitadores como hijos consagrados. Sed pues imitadores como hijos preciosos. ¿Cuántos son preciosos aquí? Eso, así, hermano. Sí. No es solo obediencia por obligación, mis hermanos, sino una imitación que nace del amor y la relación filial con Cristo. La motivación, mis hermanos, del llamado no es temor, sino amor basado en la identidad en Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, usted ve a un niño que observa a su papá. Y ese niño no entiende todo, pero lo imita. ¿Sí o no? Se pone sus zapatos grandes, ahí va el niño, ¿no? Y hasta parece payaso porque se pone los zapatos grandes del papá.
¿Sí o no, mis hermanos? Camina como Él. Ay, si el papá está así en la habitación pensando con los brazos atrás, el niño iba también y iba haciendo lo mismo. ¿Sí o no, mis hermanos? Repite sus gestos también. Repite sus frases. Papás, cuidado con las frases que dices. Tu hijo las imita. Cuidado con los gestos que haces. Tu hijo los imita. Repite las mismas actitudes. ¿Cuáles son tus actitudes? El hijo las va a repetir. Te las va a imitar. Y lo triste, mis hermanos, es que las actitudes malas que muchos tenemos son las que más se pegan a los hijos. ¿Sí o no, mis hermanos? Porque son las que cotidianamente hacemos todos los días. Y como las hacemos cotidianamente, los hijos dice, hay un dicho muy sabio, no lo busquen en la Biblia, no está, pero dicen que los hijos son el reflejo de los padres. ¿Sí o no, mis hermanos? Definitivamente. ¿Por qué? Porque los hijos imitan a los padres. Todo. Actitudes, gestos, palabras, obra y omisión. ¿Sí? Imitan todo, mis hermanos. Entonces nosotros, mis hermanos los cristianos, también nosotros los cristianos, mis hermanos, como hijos amados, debemos imitar ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no? En la vida cristiana, mis hermanos, ser imitador no es disfrazarse de alguien, sino dejar que su carácter se forme en nosotros. ¿Sí o no? Primero de Juan 3:1, mire lo que dice. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conocen a Él. ¿Tú eres cristiano? Era otro de esos que no son intolerantes. No conocen a Dios, no conocen el amor de Dios. Fíjense, hay unos hermanos aquí en Estados Unidos que están afuera de las clínicas donde las mujeres llegan a abortar. Y ellos las abordan a ellas, a estas personas, y les comienzan a predicar. Oye, mira, es que les empiezan a hablar de la palabra y de repente los empiezan a agredir y los empiezan, oye, ¿no sabías que la palabra dice eso? No, a mí no me interesa tu palabra. Y empiezan ahí, ¿no? El debate. Valientemente esos hombres. No sé si usted los ha visto por ahí o ha sabido. Y algunos pues logran su objetivo, otros no tanto. ¿Por qué? Porque cuando escuchan la palabra que no la conocían, les trae luz y les trae arrepentimiento y dicen, oh, wow, no sabía eso, y se alejan de ahí. De verdad. Qué tremendo, ¿no? Tenemos que vivir. Y esta persona, una de las personas que yo he visto, hablan con tanto amor, y aunque reciba insultos, esta persona dice, no, mira, Cristo te ama. Mira, Dios dice que, o sea, ¿qué culpa tiene? Estás asesinando un bebecito. Y empiezan a insultarle y empiezan a decirle, y él no pierde la cordura. Se mantiene firme, se mantiene, ¿cómo se dice? Con el dominio, tiene dominio. Porque ¿cuántos de nosotros, si nos insultan cuando van al evangelismo? ¿Usted cuando lo han insultado cuando salen a evangelizar? Yo digo que sí, más de alguno. Hasta le han cerrado la puerta. ¿Sí o no? Sí, la verdad. Pero ¿eso qué? ¿Qué significa? Ustedes van a decir, pues les va a caer la maldición y que les va a caer el rayo. No, ¿verdad? O sea, como Juan cuando decía, Señor, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego? No, ¿qué dice el Señor? ¿Sabe qué? Si le cierran, sacúdase las sandalias y siga su camino. ¿Cierto? Efesios 5:1, mis hermanos, nos llama a vivir activamente como imitadores de Dios. ¿Sí? A reflejar su carácter en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras decisiones. Y debemos de hacerlo, mis hermanos, motivados por nuestra identidad como hijos amados. No por miedo
o por imposición, sino por amor y relación con Él. ¿Estamos? Vayamos al versículo 2. El versículo 2, mis hermanos, nos dice que debemos de amar como Cristo nos amó. Véalo ahí, Efesios 5:2. ¿Lo tiene? Dice Efesios 5:2, andad en amor, andad. Esa palabra, mis hermanos, andad, significa caminar. Vivir de manera continua, ¿sí? Caminar en amor, vivan en manera continua en amor, eso dice. No es un acto puntual, sino un estilo de vida permanente, mis hermanos. Hoy sí tengo ganas de amar a mis hermanos, vamos a la iglesia, ¿sí? Vamos, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ¿sí? Y el siguiente domingo, hoy no tengo ganas, ¿sí? Voy a ir nomás porque voy a cumplir, porque la palabra dice que no debo de dejar de congregarme, pero no voy a saludar a nadie ni me voy a sentar hasta atrás. Es más, cuando empiece todo me voy a meter hasta el último para no saludar a nadie. Y antes de que se acabe la palabra me voy a salir corriendo. Mire, cualquier semejanza a la realidad es mera coincidencia. Pero mucha gente sí lo hace, mis hermanos. Y el día siguiente es amor. Hermano, Dios te bendiga. Déjate de un abrazo, hermano. Ay, qué gusto me da verte. Y al siguiente, ay. ¿No? Entonces, mis hermanos, vivir en amor, andad en amor, es vivir de manera continua en amor. ¿Sí o no? No es un acto puntual, sino un estilo de vida permanente. La palabra amor, mis hermanos, que se usa aquí en Efesios, es la palabra ágape, ¿sí? Y aquí no es sentimiento pasajero, sino amor sacrificial, desinteresado, constante y orientado al bien del otro. Porque hay muchos que dicen, aquí no hay amor, no me saludó, yo me voy. No, pues si no te saludaron, tú salúdalo y, hey hermano, y se voltea, búscale la cara, hermano, Dios te bendiga. Y si no te voltea, dile, vamos, que el Señor lo bendiga. Ya me lo ganaré, me echaré esa piedrita en la bolsa. ¿Sí o no? Sí. Entonces es un amor sacrificial, el amor ágape que menciona aquí. Y Pablo, mis hermanos, conecta andar con identidad. Si somos hijos amados, mis hermanos, como dice el versículo 1, debemos caminar en la esencia, en la identidad, en la esencia de ¿quién? De nuestro Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Dios. Y debemos de caminar en esa esencia, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la esencia de nuestro Padre? Amor. Tienes 10, hermano. ¿Quién dijo? Esa es la esencia de nuestro Padre. Amor. Dios no es el amor. Dios es amor. Él es amor. Es la esencia del amor. ¿Sí? Un camino, mis hermanos, que está lleno, bueno, que está asfaltado, que tiene chapopote o asfalto, así se le llama. Un camino que está así bien marcado, invita pues a seguirlo, ¿no? No te quieres ir por donde están los baches, por donde están los hoyos. No dice, no, me voy a ir por donde está recién asfaltado y bien marcadito para que el carro no se me vaya a descomponer. La suspensión, porque de aquel lado del otro carril está todo bien, pero aunque todos van por ahí, pero tú quieres irte por ahí. Y el carril de acá está todo solo, pero no te quieres ir por ahí, te quieres ir por donde está bien empavimentado, ¿sí o no? Un camino así nos invita a seguirlo, ¿cierto o no? Sí. No es algo que recorre de vez en cuando, sino el sendero, es el sendero. No es algo que se recorre de vez en cuando, sino es el sendero que define tu destino.
Así es el amor cristiano, mis hermanos. No un desvío temporal, ni una emoción ocasional, como le mencioné, sino el camino principal donde debemos de andar cada día. Dice, andad, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. El estándar, mis hermanos, no es el amor humano limitado, ¿verdad que no? Sino el amor perfecto y sacrificial de Cristo. Un acto concreto en la historia. El amor sacrificial, ¿cuál fue? El acto concreto en la historia. ¿Cuál fue? La cruz. Fue la cruz, mis hermanos. Y ese amor, mis hermanos, tuvo efectos eternos. ¿Sí o no? Nos trajo salvación. El amor de Cristo, mis hermanos, no fue condicionado. ¿Cuántos lo saben? No les dijo, si se portan bien, los voy a amar. ¿Verdad que no dijo eso el Señor? Para nada. Sino que fue un amor incondicional y un amor redentor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y somos pecadores y seguimos siendo pecadores, ¿sí o no? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor incondicional. Ese es el amor ágape, mis hermanos. El amor sacrificial. Que Él murió sin esperar nada a cambio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, un estudiante de música puede admirar a muchos artistas, un estudiante de música. Pero si quiere llegar a la excelencia, debe estudiar a los grandes maestros. De la misma manera, el cristiano puede ver ejemplos de amor humano. No, como la Madre Teresa de Calcuta, era una mujer que amaba a los enfermos. ¿Sí o no? No, y podemos nombrar muchos, ¿no? Pero el cristiano puede ver ejemplos de amor humano, sí. Pero su modelo supremo, ¿quién debe de ser? Cristo, que mostró su amor perfecto e incondicional, mis hermanos. ¿Y qué más dice Efesios 5:2? Dice, y se entregó a sí mismo. Se entregó voluntariamente, eso significa. Cristo no fue víctima de circunstancias, mis hermanos. Fue un acto voluntario de obediencia y de amor. Porque dice Efesios 2 que Él se despojó y se hizo hombre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue un acto voluntario de obediencia y de amor, mis hermanos. Juan 10:18, ahí dijo Jesús, yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Eso dijo Jesús. ¿Sí o no? ¿Por quiénes, mis hermanos? Por nosotros. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Y este por nosotros es una sustitución expiatoria, mis hermanos. Su sacrificio fue vicario. Es decir, que su sacrificio fue en nuestro lugar. Nosotros merecíamos el castigo, pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo se entregó, mis hermanos, en nuestro lugar. ¿No le da gracias a Dios por eso? Mire, una madre que trabaja horas extras muchas veces se priva de lujos y hasta sacrifica su descanso para que sus hijos tengan lo necesario. ¿Sí o no? Y ese amor duele, cuesta, desgasta, pero es real. Y así fue el amor de Cristo, mis hermanos. No un sentimiento barato, sino una entrega costosa que implicó la cruz. ¿Sí o no, mujeres?
Ustedes darían lo que sea por sus hijos. Algunas dicen, yo saco las uñas. Si me lo tocan, no, yo saco las uñas. El amor de Cristo, mis hermanas, acuérdense. Y luego dice ofrenda y sacrificio a Dios. Ofrenda de gratitud o dedicación y sacrificio de expiación, mis hermanos. La muerte de Cristo cumplió dos dimensiones. La primera, expiación, es decir, quitó el pecado. Y la segunda fue consagración, es decir, una entrega total al Padre. Y esto, mis hermanos, que estamos viendo aquí, ofrenda y sacrificio a Dios, eso nos conecta la cruz con el sistema que se hacía en el Antiguo Testamento en Levítico, mostrando que Cristo, mis hermanos, fue el cumplimiento de las ofrendas del Antiguo Testamento. Él fue el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, los israelitas llevaban ofrendas al templo como un acto de devoción. Y hoy, mis hermanos, nosotros no llevamos animales ni incienso, ¿verdad que no? No. Pero cada decisión, mis hermanos, que tomamos, servir al prójimo, perdonar, obedecer a Dios, es como colocar nuestra vida en el altar, como dice Romanos 12:1, un sacrificio de alabanza, porque ese es nuestro culto racional. Entonces nuestra conducta diaria, mis hermanos, es nuestra ofrenda a Dios. ¿Cómo huele tu ofrenda al Señor? Porque ¿qué continúa diciendo el versículo 2? Que nuestra ofrenda, dice, es que ofrenda y sacrificio a Dios, ¿cómo? En olor fragante. Tu vida, tu ofrenda o tu vida llega al Señor como un olor fragante. Que diga, ahora sí te perfumaste, hijo mío. O a lo mejor le hace el Señor y dices, oye, ahora traes el pacuso, ¿no? Ahora te pusiste sobacú. Nuestra vida, mis hermanos, debe de ser un olor fragante delante del Señor. ¿Sí o no? Sí. Olor fragante. Cuando alguien entra a una casa, mis hermanos, y siente el aroma de un pan recién horneado, usted entra y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás cocinando? Inmediatamente usted percibe algo agradable, ¿sí o no? O cuando usted entra a una casa y tienen esas velas aromáticas, ¿sí o no? ¿Cuántas amas de casa hacen eso? Que en su casa ponen una vela aromática para que huela rico, ¿no? Y no me diga dónde las compra. Yo sé que va a Bath and Body Works, pero huele rico, ¿sí o no? Pues así también, mis hermanos, cuando los hijos de Dios viven en amor y sus actos que viven en amor suben, nuestros actos, mis hermanos, suben a Dios como un aroma fragante, ¿sí? Que le agrada y que le honra a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Juan 12:3 dice, fíjese lo que sucedió ahí. Dice que María, una mujer que vio a Jesús, no era invitada a esta mujer. Sin embargo, esta mujer se abrió paso donde estaba Jesús y dice que rompió un frasco de alabastro. Tomó una libra de perfume de nardo puro, dice, de mucho precio. Y recalca la Biblia eso, de mucho precio. Era un perfume caro, mis hermanos. Nada de Chanel ni nada de eso. Este era mucho más caro, ¿no? De mucho precio. ¿Y qué dice ahí? Que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Es decir, los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó, ¿qué? Del olor del perfume. ¿Por qué? Porque el acto que hizo esta mujer fue un acto de adoración. Y cuando nosotros tenemos actos de adoración con nuestras vidas, de amor, de obediencia, todo eso llena la casa del Señor y sube con un perfume grato que dice, wow, qué rico hueles. ¿Sí? El perfume, mis hermanos, que María derramó
llenó toda la casa. Y así es el amor cristiano, mis hermanos. Deja un aroma en la familia, deja un aroma en la iglesia y deja un aroma en la sociedad. Porque hoy en día la sociedad huele, ¿sí o no, mis hermanos? Y nosotros tenemos que dejar ese aroma en este mundo que se está perdiendo sin control. Efesios 5:3, mis hermanos. Rechazar lo contrario al amor. Nos enseña este siguiente versículo que debemos de rechazar todo lo contrario al amor. Y lo contrario al amor, mis hermanos, es la inmoralidad, es la impureza, es la avaricia. Vea lo que dice Efesios 5:3. Pero fornicación. Y esta palabra griega viene de una palabra, como muchos ya lo saben, de la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. Dice ahí fornicación, es decir, toda práctica sexual fuera del diseño de Dios, no solo prostitución, sino también adulterio, relaciones prematrimoniales, lujuria, todo esto dice, ¿verdad? Pablo contrasta, mis hermanos, el versículo 2 de andar en amor, dice que si andar en amor es dar la vida en sacrificio, la fornicación es distorsionar el amor, convirtiéndolo en un egoísmo carnal. ¿Sí? Mire, un billete auténtico tiene valor real, ¿cierto o no? ¿Cuántos traen un billete de 100? No, ya va a pedir. No, hermanos, aquí no hacemos eso. Usted saca, bueno, del que saca, del que tenga. Usted saca su billete y dice, ese es bueno. Es billete bueno, y aunque usted lo arrugue y lo maltrate, sigue siendo un billete real, con valor real, ¿sí o no? Sí. Pero cuando alguien falsifica un billete, puede parecer igual a simple vista, ¿sí o no? Pero carece de valor y trae consecuencias si lo usas, ¿sí o no? A mí me ha pasado, hermanos, cuando voy a depositar al banco y a veces, no, este billete es falso. ¿Cómo? Los hermanos lo dieron. ¿En serio, hermanos? No, o sea, no lo digo para que digan, lo hizo adrede. No, pues a lo mejor ni cuenta se dio y lo depositó, ¿verdad? Porque ellos ahí rápidamente tienen máquinas que identifican los billetes falsos. Y un billete falso carece de valor. Y luego hacen un reporte ahí, lo empiezan a escribir. Tiene unas consecuencias. La consecuencia es que queda decomisado. ¿Sí o no? Es menos. Es pérdida. Es una consecuencia. ¿Sí o no? Y si lo sigues usando y si dices, no, démelo. Ellos se lo quedan. Te dan la opción, ¿lo quiere conservar o no lo quedamos? No, quede eso, yo para qué lo quiero. ¿No? Pero hay quienes sí se lo quedan. Y luego dicen, no, al rato agarro a un inocente por ahí. Da risa, mis hermanos, pero es verdad. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Si a usted le dieron un billete falso y se dio cuenta, deséchelo. Pues ni modo, ya, no se fijó. No vaya a agarrar a otro inocente, porque eso es pecado, de verdad. Entonces, la fornicación de que habla aquí Pablo, mis hermanos, así es la fornicación. Es como un billete falso. ¿Sí? Una falsificación del amor verdadero. Promete placer, pero en realidad es una copia vacía del amor sacrificial que Dios diseñó. ¿Sí o no? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Primera de Corintios 6:18 dice, huyan de la fornicación. Eso dice la palabra del Señor. Y luego continúa diciendo Efesios 5:3, y toda inmundicia. Esta palabra de inmundicia significa impureza moral o espiritual. Literalmente suciedad, contaminación, eso significa inmundicia, suciedad y contaminación. Abarca pensamientos, palabras y acciones, mis hermanos, que manchan la santidad. No solo son actos externos, sino la corrupción interna del corazón. Usted imagina un vaso de agua cristalina, ¿sí?
Con solo una gota pequeña de tinta negra, ¿qué va a pasar con ese vaso? Y no digamos un vaso pequeño, una jarra, vamos poniendo una jarra. Usted tiene una jarra de agua ya lista para tomar y de repente por ahí le cae una gota de tinta negra. ¿Qué va a pasar con esa agua? Se contamina, ¿sí? Y nadie, ¿verdad? Nadie va a querer beber esa agua porque ya está contaminada. ¿Sí o no? Y así es la inmundicia, mis hermanos. Aunque parezca solo un poco, basta, un poco basta, mis hermanos, para ensuciar la pureza del corazón y el testimonio cristiano. Mateo 5:28 dice que Jesús les dijo que aún si tú miras a una mujer para codiciarla, es lujuria, es pecado. Eso les dijo Jesús. Nomás de verla con lujuria, desde luego. Sí, porque yo aquí estoy viendo varias hermanas y no modo que esté pecando por verlas a ustedes. Con verlas con lujuria, eso es pecado, mis hermanos. Sí. Luego continúa diciendo, o avaricia. La palabra griega, mis hermanos, que se utiliza aquí para avaricia, es un deseo insaciable de tener más, de tener dinero, poder, placer. Y curiosamente, mis hermanos, Pablo pone la avaricia al lado de pecados sexuales porque ambos nacen de lo mismo, un apetito desordenado que nunca se sacia. Mire, un niño en la playa trataba con su balde de agua, había hecho un pocito así cerca de la playa, iba con su balde, agarraba agua del mar y iba corriendo y se le iba tirando el agua, y cuando llegaba ya quedaba poquita. Y luego iba otra vez y poquito, de poco en poquito. Y pues la arena, usted sabe que a veces cuando echa agua, pues se va el agua, ¿no? Chupa el agua, la arena. Entonces cada vez que este niño recogía, se vaciaba poco a poco ese balde, esa cubeta. Y sabe una cosa, aunque corra cientos de veces ese niño, pues nunca va a estar satisfecho. Porque no va a poder llenar y va a ir y va a ver y que no está lleno y no está lleno. Y así es la avaricia, mis hermanos. Nunca se sacia, siempre quiere más y nunca da descanso al alma, la avaricia. Colosenses 3:5 habla de eso, que la avaricia es idolatría. ¿Sí? Y vea lo que dice ahí, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Qué no se debe de nombrar? Fornicación, avaricia, ¿qué más? Y malicia. Malicia y avaricia. Nada de eso se debe de nombrar entre nosotros. Ahora, ¿esta carta para quién iba dirigida? ¿A los que no eran creyentes? ¿Para quién iba dirigida? A nosotros los creyentes. Entonces quiere decir que hay hermanos que sí andan en eso. En la fornicación, en la malicia y en la avaricia. Por eso Pablo se dirige a los hermanos y les dice, hey, aguas con esto, aguas con todo esto. Entonces dice, ni aún se nombre entre vosotros. No significa fingir que no existen, sino que no deben de ser parte de nuestro vocabulario normal, mis hermanos, ni de la práctica de los santos. No significa que nunca se hable de ellos, sino que no deben tener lugar en la comunidad cristiana. Deben de ser totalmente ajenos al carácter de un hijo de Dios. Es un llamado que Pablo nos hace de ser radicales, mis hermanos. No trivializar, no bromear ni normalizar estos pecados. Imagine usted en un quirófano, mi hermano, un médico. Los médicos en un quirófano usan instrumentos como esterilizados. ¿Sí o no? No basta con que estén casi limpios. No. Si hay una sola bacteria peligrosa en esos instrumentos, mis hermanos, puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Sí o no? Sí. Y así debe de ser la iglesia, mis hermanos. No podemos tolerar ni bromear con el pecado, porque su simple presencia corrompe la pureza que Dios pide. Y nadie dijo amén. Efesios 5:12, mis hermanos, nos dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Eso nos dice la palabra. ¿Sí? Así que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Sí? Como conviene a apartados. Como conviene a consagrados significa esto. Pablo, mis hermanos, nos recuerda la identidad. No somos moralistas. No somos moralistas, mis hermanos, por evitar estos pecados. Sino que como hijos de Dios, apartados, no es coherente vivir o tolerar lo que contradice esa santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces este versículo, mis hermanos, el 3, nos enseña que la iglesia como comunidad de santos debe vivir en pureza sexual, limpieza moral y contentamiento espiritual, rechazando toda forma de deseo desordenado. ¿Está conmigo? Y estos pecados, mis hermanos, no deben tener lugar ni siquiera en la conversación cotidiana, porque contradicen la identidad de quienes fueron llamados a reflejar a Cristo. Versículo 4, mis hermanos. Ahora Pablo se enfoca en el pecado de la lengua. Porque dice en el versículo 4, ni palabras deshonestas, es decir, lenguaje obsceno, vulgar, inmoral. Ni palabras deshonestas, ni necedades, es decir, conversaciones tontas, superficiales, sin edificación. Ni truanerías, es decir, chistes vulgares, mis hermanos. Insinuaciones obscenas disfrazadas de humor. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. En contraste, mis hermanos, Pablo dice, sino antes bien acciones de gracias. En lugar de usar la boca para inmundicia, mis hermanos, úsela para glorificar a Dios. Nada más dijeron como 4 o 5 amén. Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ahí está, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Qué tremendo, ¿no? Pablo recuerda a mis hermanos una verdad solemne. Los que practican estos pecados como estilo de vida sin arrepentimiento no heredarán el reino. Y esto no significa que un creyente no pueda caer en pecado. ¿Cuántos saben que sí caemos en pecado? Sino que un verdadero cristiano, mis hermanos, no permanece voluntariamente en ese estilo de vida. ¿Estamos o no? ¿Le abrimos a la puerta para que entre aire o qué? Entonces, en una cultura, mis hermanos, que está llena de inmoralidad, hoy en nuestros días estamos en una cultura llena de inmoralidad, ¿sí? Los hijos de Dios debemos brillar como santos. Nuestras palabras, mis hermanos, deben de reflejar lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí o no? Usted pregúntese, ¿hablo para edificar o hablo para degradar, para destruir? Usted pregúntese, ¿qué es lo que sale de su boca? Porque lo que sale de su boca es lo que hay en su corazón, mi hermano. Jesús enseñó que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Eso lo vemos en Mateo 15, 19. También dijo Jesús en Mateo 5, 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Los de limpio, escuche, ponga atención en esa frase. Los de limpio corazón verán a Dios. Hoy en día muchos no ven a Dios, quizá porque el corazón no esté limpio. Pero ¿qué en el futuro, cuando el Señor venga? En Cristo tenemos la gracia no solo para ser perdonados, mis hermanos, sino para vivir en santidad práctica. El amor verdadero nunca busca el placer o la ganancia propia, sino el bien del otro. El pecado, mis hermanos, es como el humo en una casa. Aunque sea poco, contamina todo el ambiente, ¿sí o no? ¿Quién ha asado chiles en su casa? Con un chile nomás lo pone a asar y ¿qué pasa? Oye, págale eso, ¿no? Un chile contamina toda la casa.
¿Sí o no? Así es, mis hermanos. El pecado es como el humo en la casa. Contamina todo el ambiente. Entonces, hoy, mis hermanos, muchos llaman a lo malo bueno. Y en los versículos que siguen, Pablo dice que no nos dejemos engañar ni participar de las tinieblas. Hoy, mis hermanos, muchos llaman a lo malo bueno y justifican el pecado con ideas de libertad, de progreso o modernidad. Ah, qué modernos. Ah, vas progresando. La Biblia ya lo advertía, mis hermanos. En Isaías 5:20, ¿qué dice? Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ay de aquellos. Así les va a ir. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe. A ver, digan todos engañar. Que nadie los engañe. En primer lugar, mis hermanos, Pablo nos hace una advertencia. ¿Y cuál es esta advertencia? Que nadie nos engañe. Porque hoy en día, mis hermanos, muchos van a ser engañados. ¿Y qué es engañar? Engañar significa hacer creer a alguien lo que no es verdad, ya sea con palabras, acciones o actitudes. Implica distorsionar la verdad para obtener un beneficio propio o para arrastrar a otro al error, arrastrar a otro al pecado. ¿De qué forma nos pueden engañar, mis hermanos? ¿De qué forma nos pueden engañar? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice ahí? Nadie os engañe, ¿qué? ¿Cómo? Con palabras vanas, palabras vacías, sin contenido verdadero, discursos vacíos, superficiales, sin fundamento, que intentan justificar el pecado o minimizarlo. Así está hoy en día, mis hermanos. Donde quiera escuchas argumentos. Así está hoy el mundo. El diablo está ahorita peleando argumentos contra argumentos. Y Pablo advierte, mis hermanos, que habrá voces que racionalizan el mal, haciéndolo parecer normal, moderno o incluso aceptable para Dios. Y el peligro no es solo escuchar, mis hermanos, sino dejarse convencer y vivir en consecuencia. Hoy muchos dicen, no hay verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad. No existe una verdad absoluta. Cada quien tiene su propia verdad. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí o no? Pero la Biblia afirma que la verdad es Cristo. Él es la verdad. No aceptemos ninguna filosofía, mis hermanos, que minimice la santidad de Dios. Expresiones como, Dios quiere que seas feliz, así que haz lo que quieras. O otra frase que dice, eso ya no aplica porque vivimos en tiempos modernos. ¿Ha escuchado esas frases? Recordemos, mis hermanos, que lo que es pecado en la Biblia sigue siendo pecado hoy. Predicaciones que solo ofrecen prosperidad, éxito y motivación sin llamar al arrepentimiento. Esos son palabras vacías, mis hermanos, porque pintan un evangelio sin cruz. Evaluemos todo mensaje con la palabra de Dios, mis hermanos, evaluémoslo. No nos comamos todo lo que veamos. Hoy en internet hay tanta información y hay tanto engaño. Evalúelo con la palabra del Señor. Hágalo. Muchos influencers dicen, sé tú mismo, sigue tu corazón. Nada es malo si no lastima a otros. Sigue tu corazón. ¿Qué la palabra no dice que el corazón es engañoso y perverso? Y son frases atractivas, mis hermanos, pero vacías de toda verdad bíblica. Así que debemos de filtrar lo que consumimos en redes con los valores de Cristo, mis hermanos. Algunos dicen, si dos personas se aman, todo está bien. Ellos se aman, el amor. ¿Sí? Pero la Biblia enseña que el verdadero amor se define por la santidad y obediencia a Dios. No dejarse engañar por un concepto distorsionado de amor, mis hermanos, que contradiga la verdad divina. Es como recibir
Ese billete falso que ya les hablaba. ¿Sí o no? ¿Eso es como eso? A primera vista parece auténtico, pero es falso, carece de valor. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El peligro, mis hermanos, no está solo en el pecado, sino en las justificaciones que lo hacen parecer inofensivo. Dice, continúa diciendo Efesios 5:6: nadie os engañe, porque por estas cosas, ¿cuáles cosas? Por estas cosas, ¿cuáles? ¿Cuáles, hermanos? ¿Sí estaba aquí o repito la enseñanza otra vez? ¿Cuáles cosas? Los pecados mencionados en los versículos 3 al 5. La fornicación, la inmundicia, la avaricia, la idolatría. Por estas cosas, porque por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios, mis hermanos. La justa reacción de Dios contra el pecado. No es un arrebato emocional, como a veces usted comprenderá, sino un juicio santo, mis hermanos. ¿Sobre quiénes va a venir la ira de Dios, mis hermanos? ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Así es. Así es. Los hijos de desobediencia, mis hermanos, son aquellos que rechazan la verdad de Dios y persisten en el pecado. Los hijos de desobediencia son los que no han recibido a Cristo, no obedecen su palabra y viven en incredulidad. Ellos no participarán del arrebatamiento, porque no son parte de los redimidos. Se quedarán para enfrentar la ira de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Ahora, aquí, mis hermanos, hay algo fuerte. Muchos que se dicen creyentes, pero viven como hijos de desobediencia, practicando pecado, justificándolo sin arrepentimiento real, podrían quedarse también. Es la noticia que le tengo. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Colosenses 3:6 es casi idéntico. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mis hermanos, Dios no ignora el pecado. Su juicio es real y es seguro. De verdad. Y luego dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Es decir, no tengan comunión, no compartan en sociedad con todas esas personas. Pablo no dice que el cristiano deba aislarse del mundo, sino no compartir sus prácticas ni sus justificaciones. Se refiere tanto a participar activamente como a ser cómplice pasivo, es decir, aprobando, celebrando, guardando silencio. Segunda de Corintios 6:14 dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No se unan con yugo desigual. Y muchos cristianos, sus mejores amigos no son cristianos. Sus mejores amigos son los del mundo. Y participan con ellos. Qué triste. No se trata solo de no caer en pecado, mis hermanos, sino de no colaborar ni simpatizar con quienes viven en él. Mire, un pez veía un anzuelo brillante en el agua y pensó, qué libertad me siento aquí en este estanque. Puedo nadar como yo quiera, rápido, lento. Yo me siento libre aquí. Puedo comer lo que yo quiera. No tengo que obedecer a nadie, decía este pez. Se lanzó sobre ese anzuelo brillante y lo mordió. En ese momento, una vez que él mordió el anzuelo, al instante se dio cuenta de que lo que parecía libertad era una trampa. Y quedó atrapado y perdió su vida. Y viera qué rico me lo comí.
y perdió su vida. El pecado, mis hermanos, siempre se presenta atractivo como modernidad, progreso. Los progresistas, de ahí viene eso, mis hermanos. O derecho personal. Pero detrás de ese anzuelo que esclaviza y destruye está todo esto, mis hermanos. ¿Por qué le digo todo esto? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Porque sin santidad, mis hermanos, nadie verá a Dios. Sin santidad. Nadie va a ver a Dios, mis hermanos. Cuando se presente el día que la iglesia del Señor sea arrebatada, si no estamos viviendo en santidad, podemos quedarnos a sufrir las consecuencias, mis hermanos, de nuestros actos. Sin santidad, mis hermanos, nos vamos a quedar. Por eso dice este versículo 6, que nadie nos engañe. Mateo 24:11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 7 nos dice que no compartamos, que no tengamos comunión con ellos. Así que, hermanos, seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya para concluir, no se trata solo de evitar lo malo, mis hermanos, sino de vivir de manera coherente con nuestra identidad. ¿Cómo? Amar como Cristo amó. Rechazar lo que nos aleja de Dios y mantenernos alejados de la complicidad con la desobediencia. Cada pensamiento, mis hermanos, cada palabra, cada acción debe reflejar que somos santos, apartados y que brillamos en medio de un mundo oscuro. La luz de Cristo, mis hermanos, en nosotros no solo nos forma, sino que sirve de guía y esperanza para quienes aún caminan en oscuridad. Hoy, mis hermanos, se nos invita a ser protagonistas de esta historia de luz, rechazando las tinieblas y abrazando la vida que Dios nos da. Es una lucha, mis hermanos, entre la luz y las tinieblas. La lucha es real. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque nos llamaste de las tinieblas. Nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, a tu luz maravillosa. Gracias, Señor, por tu amor sacrificial que nos enseñó a entregar nuestra vida en amor, en un amor verdadero. Ayúdanos, Señor, a andar como hijos de luz, rechazando la fornicación, la inmundicia, la avaricia y todo aquello que te ofende a ti, que ofende tu santidad, Señor. Líbranos, mi Dios, de las palabras vacías que intentan engañarnos y fortalécenos, Señor, para no ser partícipes de la desobediencia. Que nuestra vida sea un reflejo de tu luz en medio de este mundo tan oscuro. Haz que cada acción, que cada palabra y que cada pensamiento glorifique tu nombre y que nuestra conducta inspire a otros a encontrarte a ti, mi Señor. En tus manos entregamos nuestra identidad, entregamos nuestro corazón y nuestra voluntad. Todo esto te lo pedimos y clamamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Despídense unos a otros, mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Que el Señor les bendiga.